era la última cena del Señor Jesús con sus discípulos. Y en la última cena, Jesús le da una palabra específicamente a Pedro. Y le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido. Satanás te ha pedido para probarte con pruebas muy difíciles. Satanás siempre va a querer probar tu fe. Y Pedro no entendió en ese momento lo que Jesús le estaba diciendo, porque él le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Pero Pedro no sabía lo que iba a suceder el día de mañana. Nosotros nunca nos imaginamos que 2020 íbamos a ser probados en medio de esta pandemia. Pero nosotros como cristianos, si hay algo que debemos guardar en nuestra fe, Pedro fue probado y en esa prueba Pedro falló. Pedro negó a Jesús. Dice la Biblia que Pedro se amargó, se puso a llorar amargamente, se amargó en el proceso. Yo no sé si te has sentido decepcionado en el proceso en el cual estás pasando. Ya no tienes ganas de seguir adelante porque tal vez le prometiste a Dios y le dijiste: Señor, nunca más te voy a fallar, y le volviste a fallar. Le dijiste: Señor, te voy a servir hasta el final, y dejaste de servirle. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Él le falló al Señor. Pero toda la palabra no solo era que Pedro iba a ser probado, porque luego el Señor le dijo: Pedro, pero yo he rogado por ti. Antes de que venga este proceso, yo rogué por ti. Y antes de que viniera la situación en la cual estás viviendo, Jesús estuvo orando por ti. Y no solo estuvo, está orando por ti y está contigo. Él sabe lo que estás viviendo. Pedro pasó por ese proceso muy difícil, pero el Señor le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Te van a faltar las ganas, te va a faltar el deseo de seguir adelante y probablemente el deseo de seguir viviendo, pero tu fe no te va a faltar. Tu fe, Pedro, no te va a faltar. Y vemos en Hechos 2, vemos a un Pedro diferente. Un Pedro con una palabra tan poderosa que 3,000 personas aceptaron. Y Pedro fue usado poderosamente, porque Jesús se encontró con Pedro después de que Pedro le había fallado, y Jesús lo restauró, lo levantó nuevamente. Y vemos muchos años después Pedro escribió un libro, y en 1 de Pedro 1:6 Pedro dice estas palabras. Ahora Pedro ya es una persona muy anciana, con mucha madurez, una persona que ha experimentado la vida, y Pedro escribe estas palabras y dice: si es necesario que pases por pruebas, si es necesario que seas afligido, si es necesario, vas a ser afligido. Si es necesario pasar por pruebas, vas a pasar por pruebas. Lo dice alguien que lo vivió, alguien que experimentó esas pruebas, esos problemas. Porque él sabe que en cada prueba tu fe está siendo probada, porque después de cada prueba tu fe se vuelve una fe valiosa, más valiosa que el oro, digna de ser alabada. En esa situación en la que estás viviendo, no estás solo. Dios está contigo. Jesús ha intercedido por ti, y esa prueba no te va a detener. Te vas a volver a levantar y vas a cumplir con tus propósitos. Dios te bendiga.